Visite nuestro sitio web grupomediosmendoza.com, en donde encontrarás noticias, podcasts, reportajes, coberturas, así como nuestro canal de televisión online. Además, nuestras 10 radiodifusoras totalmente en vivo las 24 horas. ¿Y tú qué esperas? Vive la experiencia de Grupo Medios Mendoza. Bienvenidos a tu programa Impulso Artesanal, un espacio dedicado a la artesanía, cultura, innovación, grandes expositores. En un momento comenzamos. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a esta cobertura especial por parte de Grupo Medios Mendoza a través de Punto Cultural FM. El día de hoy vamos a llevarles el tour de cine francés en la versión de este año, que es la número 28, correspondiente al 2024. Así que vamos a esta cobertura y en un momento regresamos. Pues bueno, muchísimas gracias por estar aquí, gracias por su tiempo y pues yo quería empezar platicando un poquito de su película Un año difícil. Eh, es una película que yo personalmente disfruté muchísimo, me reí mucho y pues bueno, quiero empezar por hablar de la elección de los actores. Me parece fundamental la elección de actores justo para lograr este tono de comedia. Al final son ellos los que hacen toda la película, ¿no? Entonces, pues platíquenos un poquito sobre esta elección de actores, ¿no? De esta interacción entre Pío Marmá y Jonathan Cohen y Noémie Merlant. Claro que sí. Bien sûr, c'est sûr que les acteurs prennent une place prépondérante et généralement, de Cierto film en que film, es cierto que los actores toman un lugar preponderante y uno piensa en ellos de inmediato. Es una de las primeras cosas en las que uno piensa en cuanto empieza en la escritura. Nos hacía falta una actriz muy importante, hermosa, con mucha fuerza para el papel de Cactus y también necesitábamos a dos actores que pudieran actuar como losers. Pensábamos en Mastroianni cuando actuaba para Vittorio Gassman y Pure Marmá y Jonathan Cohen fueron maravillosos. Lo disfrutaron mucho, no se conocían antes de la película pero trabajaron muy bien Se nota como muy bien juntos. una química entre ellos que de verdad hace que la película fluya y que los chistes y el humor se desarrollen de manera como muy natural, porque es una comedia, pero no sé cómo decirlo, como no es evidente, ¿no? Son chistes como bien sutiles al mismo tiempo y yo creo que eso es lo que lo hace todavía mucho más entretenido y más divertido, toda esta crítica social. Me interesa mucho que estamos hablando de dos caras de una misma moneda y que estamos criticando los dos extremos, ¿no? Tanto la parte del superconsumismo y de estos dos personajes que están completamente hundidos, ¿no? Y el otro lado que es el anti absoluto, pero que ya cae en el ridículo y en lo absurdo, ¿no? Entonces, no es que la película esté tomando realmente una posición al respecto sobre el tema, sino más bien como abriendo un poquito el panorama. ¿Cuál es un poquito el mensaje que querían ustedes dar con esta película o con este guión? Bah, si vous voulez, à chaque film, on essaye de trouver Bueno, en cada plus qu'un película message, qu'est-ce tratamos de encontrar más que que un mensaje, una pregunta pertinente à la société que dans laquelle podamos on évolue, hacerle a la sociedad en la cual evolucionamos y crecemos c'est y vrai envejecemos. Es cierto que peut-être que tal vez la comédie se nourrit justement de la la rencontre et comedia du se alimenta frottement, des justamente extrêmes, et del encuentro les entre los sociétés avec ce symbole aussi, alors extremos.
y hoy se simboliza efectivamente con el más y el menos, lo que están en la detractación, la idea de vivir con lo menos posible, vivir casi lo que llamamos los minimalistas, y es este grupo de activistas del clima, y frente a ellos tenemos a las personas que, como usted dice, están un poco perdidas en el sistema capitalista, tal vez con la voluntad de siempre estar tomando prestado y comprar más y comprar más. Entonces, este contraste entre el más y el menos nos lleva a, un poco como en la comedia italiana, a burlarnos de nosotros mismos, en la tradición de la comedia del arte o a través de lo que hacía Molière, a esta risa de nosotros mismos. Somos los herederos de estos que nos incitaban a reírnos de nosotros mismos. Es como una fotografía de nuestra época. Estamos en situaciones muy diferentes y tal vez usando el absurdo y el oportunismo y no el lado más bonito. Vemos cómo nuestros losers se aprovechan de la situación y cómo esto nos permite hacer un balance de la situación en la que estamos actualmente. Y vemos cómo entre más avanzan las cosas, la gente se polariza. Nosotros en nuestras películas tratamos de conectar personas muy diferentes. Era el caso de Intouchable, que lo que nos gusta del cine son estos encuentros improbables, con esta posibilidad de crear momentos graciosos mediante el absurdo. Eso es lo que nos gusta hacer de una película a otra. Vamos entonces con las preguntas de los compañeros de la prensa. Vamos con Luisa de Silver Geek, que es un medio digital, y nos dice, la película aborda temas serios como la justicia social y el cambio climático, pero desde una perspectiva cómica. ¿Cómo encontrar el equilibrio adecuado entre el humor y la crítica social? En fait, c'est à chaque fois dans nos films, De hecho, cada vez en nuestras películas con Eric nos impactan las cuestiones de sociedad y a menudo hay temas que no son graciosos, que en principio no se prestarían para la comedia, pero a nosotros nuestro medio de expresión y casi nuestro escudo es el humor, la comedia, la desdramatización, pero sin perder el fondo y el sentido. Es cierto que hubiéramos podido hacer dramas, hay hay películas que se han hecho sobre el sobreendeudamiento o el cambio climático. Sí hubiéramos podido hacer un drama, pero nuestro punto de vista es la comedia, es decir, que nosotros tratamos todo el tiempo de matizar, encontrar este equilibrio, no para transmitir un mensaje, sino hablar de temas sociales que nos interesan y que nos preocupan, pero con nuestro modo de expresión que es el humor. Entonces sí, hay un equilibrio que hay que encontrar, es un riesgo, por supuesto, pero hacer películas es, es ser audaz, siempre hay un equilibrio que hay que encontrar Alberto del podcast Freak y hay que ser audaces para ello. pregunta, ¿de dónde surge la idea de crear una comedia sobre un infortunio o una desgracia? Esta película se llega a sentir como una crítica política a la sociedad francesa actual. ¿Cómo decidieron que esta era la mejor manera de contar esta historia? Je pense pas qu'on puisse se draper du drapeau de la critique politique. Yo no creo que podamos enarbolar la crítica política, incluso si hay un tema serio, porque para nosotros el filtro de la comedia
A menudo se dice que la comedia es tristeza disfrazada, es decir, que es una mirada lúcida sobre el mundo, pero que se prefiere la risa para alcanzar mejor al espectador. Por ejemplo, con respecto al cambio climático, hay muchas veces que se pierde al espectador porque se le culpabiliza y el espectador tiene la sensación de que le está reprochando algo que no, a lo que no le puede cambiar nada. Por ejemplo, tenemos esta metáfora, esta película que habla de un cometa que va a destruir el mundo. Hay distintas maneras de abordar el tema. En este caso tenemos una especie de vitrina atractiva que es la comedia, que hace que uno pueda mirar la película. Todas las películas podrían tener esta dimensión de la distracción y la risa, pero la risa tiene un doble efecto y entonces podemos interesarnos en temas un poco desagradables. Fue el caso, por ejemplo, de los que no tienen los indocumentados con Samba o con otras de nuestras películas. A menudo es una manera de abordar un problema, pero el hecho de escoger otro ángulo permite a veces ser más originales. Me gusta la idea de Olivier que habla de riesgo. Si no tomamos este riesgo en el cine, entonces no proponemos una alternativa. Esa es nuestra manera de abordar el problema. Siempre tenemos la conciencia de trabajar con un límite bastante fino para no burlarnos, pero digamos que finalmente la risa es un pequeño paso hacia atrás que nos permite tener una perspectiva. Cuando, por ejemplo, nos reímos de alguien frente a él, es una manera de permitirle que tome cierta distancia. Estamos riéndonos, pero ¿es algo realmente sencillo o no? A menudo la risa es la primera reacción, pero hay otra reflexión. Y a mí me gusta pensar que cuando las personas salen de la película, continúan la reflexión y nosotros solamente planteamos las primeras etapas de la reflexión. Justamente un tema que da para seguirlo reflexionando también cada quien desde sus propias experiencias, ¿no? Justo en este tema, un poquito también sobre preguntas, el final de la película que bailan, ¿no? El personaje de Merlot y el de Pío Marmaille en un París vacío, utópico, en donde ya hemos vencido el consumismo y hemos vencido, ¿no?, a la sociedad moderna. Ya sé que este tipo de cosas no se preguntan, pero es una metáfora de, no sé, nuestro personaje de Noémie Merlot murió o es un sueño dentro de su coma o de qué va este final, o es un final que busca darnos esperanza sobre el poder salir de este ciclo de consumismo en el que vivimos. Disons que le rêve et la poésie du moment est peut-être la seule échappatoire qu'on a trouvée pour Yo conclure un creo que el sujet. sueño y la poesía final es la única salida que podemos encontrar. La conclusión es que hace falta un poco de poesía para salvar el mundo, un poco de encanto. Y esa es la pregunta última de la película. Hay varias preguntas. Solo le digo que en Francia, cuando salió la película el año pasado, fuimos a 133 a 133 ciudades distintas y ese es un ejercicio que no habíamos hecho, el discutir con el público y quedarnos con ellos para seguir haciéndonos preguntas juntos. Y fue muy agradable porque es una película que generó mucha reflexión, muchas preguntas y oposiciones, incluso en la sala había oposiciones y yo creo que eso es lo que tratábamos de hacer. Tratábamos de provocar, como en la comedia italiana, tratábamos mediante el absurdo de provocar una serie de preguntas. Y yo creo que ese es nuestro objetivo cuando hacemos una película, no es que la gente salga y se diga, bueno, ¿y ahora qué vamos a comer? Sino que siga un poquito provocando una forma de reflexión en el espectador.
Y en este sentido es que sentimos que ya, que sí alcanzamos nuestro cometido cuando al final hay muchas discusiones entre una madre y su hijo, un padre y sus hijos, o un maestro y sus alumnos. Eso es lo que nos lleva a eh, hacernos Otra preguntas, pregunta que a pues. mí me surge ya más allá de esta película en particular, sino más bien del trabajo de ustedes en general, me llama mucho la atención que sean una dupla de directores, ¿no? Que sean unos realizadores que trabajan siempre a deux, ¿no? Entre dos. ¿Cómo funciona esto entre ustedes? ¿Por qué escogieron hacerlo así? Cómo es que no trabajan de manera en solo, por así decirlo? Parce que déjà, on n'a jamais travaillé en solo, tous les deux. On Pues a es que toujours nunca travaillé hemos trabajado solos, siempre hemos trabajado juntos desde que nos conocimos en un campamento de verano cuando teníamos 17 años y desde entonces hemos hecho muchas cosas para vivir nuestro sueño que era hacer cine. Entonces, nunca hemos trabajado solos, hemos encontrado este modo de funcionamiento que nos va muy bien. on a beaucoup accompagné nos films à l'étranger grâce à Hemos Unifrance. acompañado mucho a nuestras películas en el C'est bien de extranjero pouvoir faire gracias a ça avec ses Unifrance potes. y es genial compartir todo esto con Me imagino. con el cuate. J'ajouterais que il y Yo a des agregaría avantages et des que inconvénients dans ce hay métier. ventajas e inconvenientes L'avantage, c'est que en l'ego et este le problème trabajo, de, pero je pense que la ventaja es que l'ego el des ego réalisateurs est un problème se majeur divide et entre notamment dos celui y du el ego de los penser à cineastas es faire un et que problema c'est mayor. pas que grâce à Y nosotros lo solucionamos ça cuando fonctionne pas una si bien película no que funciona. eh, Comme une Cuando famille. una película no funciona, es solo culpa del otro. Muy Si bien, muy bien. funciona, es sobre todo Todos curados. gracias a mí, y cuando no funciona, es gracias a él. Súper. Y vamos con otra pregunta de la prensa. Aldo Robles, del medio digital Ruta Libre CDMX, nos pregunta si han escuchado sobre la situación actual, social y política en México. En México es muy natural para nosotros, pues sí, tomar con comedia los hechos trágicos o las cuestiones difíciles. ¿Y qué opinan de que su película esté proyectada en el tour, ¿no? de cine francés en México? Que bueno, ustedes ya tienen la habitud de que sus películas estén proyectadas fuera de Francia. Alors, pour commencer, on ne connaît pas bien la situation politique du Mexique. Bueno, para empezar, no conocemos bien la situación política de México, excepto del hecho de que mi hija estuvo en Italia de roomie con 5 mexicanas y sé que entonces vino a México y regresó encantada con los ojos brillantes, le encantó México, pero no conocemos mucho la situación política. Vimos Emilia Pérez, pero no sé si es revelador. Y bueno, hemos viajado bastante con las películas anteriores y en América Latina hicimos una gran gira en Brasil. Hicimos algunas ciudades también en América del Sur, ya no sé exactamente dónde. En Argentina, por ejemplo, fuimos a Argentina, pero a México no. Y sí nos han invitado, tendríamos que haber ido, deberíamos haber ido, pero ahora que los vemos, nos pensamos que sí, que hay que ir. Yo trabajaba en San José y me tocó justo hacerles la Mais oui, invitación en algún momento hace varios años. Nos hubiera gustado recibirlos, pero cuando eso se dé, felices de recibirlos. Eh ben, nous-mêmes, Nous aussi. pareil. Perfecto. nosotros también estaremos encartados. Entonces, pues bueno, estamos... No, claro, tienen que pasar a ver otros lugares antes que Isla Mujeres. Ni a Cancún. Y no solo para ir a la No, Ciudad de México ni a está Cancún. lleno de americanos. Tienen que venir a ver otras cosas. Pues estamos por concluir esta entrevista. No sé si alguien de la prensa tenga alguna pregunta adicional que quieran realizar.
Y si no es el caso, entonces le pediría a nuestros invitados si nos pueden grabar un saludo para los espectadores del Tour de Cine Francés, invitándolos pues a ver las películas del tour, en particular pues su película. Eh ben, écoutez, eh bien, alors, un grand bonjour très chaleureux de notre Un part à tous gran les saludo muy spectateurs cálido de nuestra parte a todos los espectadores del Tour de Cine Francés en México. Solo queremos una cosa, es venir de verdad a verlos, a conocer al público mexicano, a platicar con ustedes. Hemos ido a muchos países, pero México sigue faltándonos. Esperamos que esa sea la próxima etapa y los invitamos a descubrir todas las películas francesas y en particular, con toda modestia, los invitamos a ver nuestra película que se llama Un año difícil. Les prometemos que van a reír, van a reflexionar incluso sobre algunas situaciones actuales e incluso nos pueden enviar comentarios a Instagram, estaremos encantados de responderles. Merci beaucoup pour Merci votre beaucoup. temps, vraiment ravi de vous voir et à très bientôt, j'espère. À bientôt. À bientôt, merci beaucoup Bye. à vous. Au revoir. Y bueno amigos, vamos a ir a un tremendo corte y en un momento regresamos con más de esta cobertura especial con referente al Tour de Cine Francés 2024. Vamos a un corte breve y regresamos. En un momento regresamos en Impulso Artesanal. Te invitamos a que visite nuestro sitio web grupomediosmendoza.com, en donde encontrarás noticias, podcasts, reportajes, coberturas. Así como nuestro canal de televisión online. además nuestras 10 radiodifusoras totalmente en vivo las 24 horas. ¿Y tú qué esperas? Vive la experiencia de Grupo Medios Mendoza. La paz será una cosa deseable cuando exista igualdad, porque mientras la desigualdad subsista, la paz será una bendición para el amigo y sacrificio para el esclavo. Ricardo Flores Magón. Hoy, la CNDH tiene la facultad de promover una cultura de paz y la garantía de no repetición ante violaciones a los derechos humanos. Solo mediante la prevención y la educación para la paz, construiremos sociedades justas y equitativas. En la CNDH, defendemos al pueblo. Garantizar una alimentación adecuada es una obligación del Estado, sobre todo para las niñas, niños y mujeres embarazadas y en los sectores y comunidades vulnerables. Por ello, el Senado aprobó por unanimidad la nueva Ley General de Alimentación Adecuada y Sostenible, que promueve la lactancia materna y la dotación de alimentos nutritivos en las escuelas de regiones marginadas. No más comida chatarra. Senado de la República, 65ª legislatura. ¿Quieres saber qué hacemos en la CNDH? Trabajamos todos los días para proteger tus derechos, buscando la prevención de las violaciones de derechos humanos a través de la promoción, estudio y divulgación de los mismos, en conjunto con las autoridades para la construcción de una cultura de paz y derechos humanos. Si requieres orientación o presentar una queja, consulta cndh.org.mx o llama sin costo al 800-715-2000. En la CNDH, defendemos al pueblo. En un momento regresamos en Impulso Artesanal. Y bueno, ya regresamos completamente en vivo en esta cobertura especial por parte de Grupo Medios Mendoza a través de Punto Cultural FM. En esta ocasión, en este 2024, llevamos por tercer año consecutivo el Tour de Cine Francés y vamos a seguir descubriendo las maravillosas películas, así como sus directores, los cuales en este especial nos hablan ampliamente sobre sus películas. Vamos a ello y en un momento regresamos. Sí, gracias pues por tu película, por la participación en el Tour de Cine Francés. Yo soy Sofía Llorente, soy la vocera de prensa del Tour y moderando este bloque. Entonces, pues antes de pasar a las preguntas de mis compañeros de la prensa,
Pues bueno, yo quería felicitarte de nuevo por tu película y preguntarte, pues bueno, ¿cómo surge la idea de esta película? O sea, ¿por qué este tema que es pues un poquito controversial y ya al mismo tiempo pues muy específico? Alors, c'est une proposition des Bueno, producteurs esto fue una propuesta de los productores que me llamaron, que sabían que yo estaba, digamos, en un momento de disponibilidad para reflexionar y sobre todo discutir proyectos que no eran guiones originales míos. Y déclenché un resulta imaginaire. que este proyecto desató un imaginario y unas ganas de interesarme finalmente en un tema que yo no conocía, que era la, Lo va a traducir la... Ah, ok, d'accord. la Donc je peux reproducción continuer, asistida. d'accord. Et j'ai donc pris connaissance d'une dizaine de pages du sujet. Entonces, yo empecé a familiarizarme con este tema, leí unas 10 páginas del proyecto y me entusiasmó la manera en que estaba escrito esto con una línea muy clara del relato, sin estructura temporal complicada, que dificultara la lectura. Créer des ellipses, Yo tengo à jouer avec más bien tendencia a complejizar todo el relato, jugar con las elipsis temporales, mientras que aquí estamos ante una línea bastante simple que me permite abordar una temática que ya había trabajado, que era el luto o la desaparición de un ser querido, ça résonne malgré tout avec Valley of Love un d'une certaine façon. padre que pierde a su hijo. Tiene un poquito que ver con el Valle de las Lágrimas, pero está, pero es más abordable para el público en general esta película, porque digamos que es una temática cercana al melodrama con sentimientos De façon claire, de que façon se exponen de manera clara, assez limpide et évidente. de manera límpida y evidente, y por eso también el haber escogido al actor Fabrice Lucchini fue algo evidente para mí, es algo que se impuso de inmediato porque es alguien que tiene una proximidad, una especie de evidencia con respecto a los personajes que actúa, y entonces para mí era como un respiro ir a trabajar sobre un tema que en principio no era personal, trabajar sobre algo que no conocía y trabajar el relato de una manera distinta a lo que hago habitualmente. Entonces, digamos que quería cambiar, sorprenderme a mí mismo, tratar de no repetir las películas anteriores, no. Que les films se répondent, s'annulent ou s'entrechoquent. Me gusta no seguir siempre la misma línea, me gusta que las películas choquen entre sí, que sean muy distintas y no hagan siempre lo mismo. ¿Qué hace el gatito detrás de usted? Ah, Si ça répond à votre question. ¿esto Perfecto, muchísimas responde a su gracias. pregunta? Vamos a dar paso a las preguntas de mis Sí, colegas de perfecto. la prensa, porque pues tenemos bastantes. Entonces, Alberto de Freak Noob News, un medio digital, me imagino, Alberto, nos pregunta, ¿cuál ha sido el mayor desafío emocional para desarrollar esto? Je sais pas, le défi, c'est peut-être le mot est peut-être un peu fort, mais pour moi, il a été question El à un moment donné. desafío, no sé, la palabra es tal vez un poco fuerte, pero para mí en un momento dado hubo una correspondencia directa entre mis primeros años de análisis, ese trabajo de análisis, estoy hablando de psicoanálisis, ¿eh? Il Ese m'a permis de trabajo me permitió les récits de façon plus claire et plus évidente et de ne pas les poner noyer. los relatos, hacer los relatos de manera más evidente
y no ahogarlos debajo de otras capas que, que ocultan lo principal. El desafío entonces es respetar esta decisión inicial para que sea correcta, sin sesgos, para seguir siendo evidente, simple y sin tratar de esconder las cosas, para no ocultar las cosas y ser frontal. Es difícil ser frontal porque muy rápidamente uno puede ser cursi o pesado o pomposo. Entonces, me parece que siempre es medio peligroso el melodrama porque hay que encontrar una especie de equilibrio entre una emoción que puede ser compartida por todos o por la mayoría y la sensación de que a pesar de todo uno está explorando algo íntimo, personal, que le es propio a uno mismo. Entonces es un objetivo paradójico. Si respondo a su pregunta, el desafío es ese, es al mismo tiempo no traicionar la decisión de ser legible y al mismo tiempo permitirme explorar algo íntimo. Lisette Basaldúa de Chilango. Chilango es una revista que se imprime y también es un medio digital y tienen incluso radio, si no me equivoco. Entonces las preguntas serían, la subrogación es un tema controversial en muchas partes del mundo. ¿Cómo te preparaste para tratar este asunto de una manera respetuosa? ¿Qué tipo de investigación realizaste para entender sus implicaciones legales y emocionales? J'ai j'ai- j'ai d'abord essayé de trouver la connexion la plus juste avec ce que je ressentais. Primero traté de encontrar la conexión precisa con respecto a lo que sentía y me parece que no tuve que reflexionar tanto tiempo para darme cuenta que, Simplement être que hacía falta simplemente ser lo más honesto posible con el tema. ¿Y el tema cuál es? Es permitir 1500 me parece que son 1.500 o 2.000 personas, permitirles tener un hijo porque todos los demás métodos no están disponibles o no son posibles para ellos. Entonces no veo por qué razón o con qué derecho otras personas se autoasignan una decisión que no les pertenece. Yo creo que hay una ínfima parte de personas que desgraciadamente no tienen más solución que esta para tener hijos y no veo por qué otras personas tendrían que intervenir para suprimirles esta oportunidad, esta posibilidad. Me parece algo evidente. A mí me pareció algo bastante evidente. Completamente. La siguiente pregunta, mismo medio, misma periodista. La pérdida es un tema central en la película. ¿Qué esperas que los espectadores experimenten en relación con el duelo y la esperanza? Dos fuerzas en conflicto a lo largo de la historia. Bah, là, finalement, la grande entreprise du personnage principal, c'est sa résilience passe par Digamos que el gran trabajo del personaje principal, su resiliencia, tiene con la posibilidad de, no de corregir las cosas, porque hay cosas que no se pueden corregir, pero digamos, su trabajo es tratar de volver a encontrar un vínculo con su hijo a través de esta pequeña persona. Es como un vaso comunicante, de hecho, perdió un hijo, pero gana una nieta y es algo que finalmente es algo que puede ser entendido por todos, sobre todo cuando se presenta al personaje principal como un padre que estuvo más bien ausente, no,
no siempre escuchando mucho a su hijo, y es a través de su luto Je pense que c'est quelqu'un qui va essayer de como se da cuenta que tal vez no estuvo ahí lo suficiente y va a tratar de, c'est ce qu'il réussit, puisque le but c'est de, d'offrir aussi une résolution de, compes- de compensar un poco lo que sucedió, y es algo un poco optimista, lo cual no siempre sucede en la película. Y esa fue una oportunidad para mí también de expresar, digamos, una melancolía alegre. Tercera pregunta de este mismo medio chilango, Lizeth Basaldúa. Trabajaste con actores de renombre como Fabrice Lucchini, en este caso ya nos platicaste al principio que fue una elección casi evidente. ¿Cómo fue el proceso de colaboración con él para desarrollar este personaje tan emocionalmente complejo y contenido? Alors je dirais que j'ai pas de schéma particulier, j'ai pas de méthodologie Yo obligatoire. diría que no tengo esquema o metodología obligatoria, solamente trato de crear suficientemente misterio y sorpresas C'est-à-dire au moment où l'on tourne. que nos podemos dar unos a otros en el momento en que se fabrica la película. Cuando yo propongo una película a un actor, yo sé qué es el personaje. Y en mi fantasía, él es el personaje. Él puede aceptar o rechazar, pero si lo acepta, no tengo nada más que decirle, porque para mí ya es el personaje. Y una vez que se definió Partie-là du travail, el, elle est faite. Donc on n'a plus qu'à todo inventer esto, el vestuario, etcétera, ya, esto está hecho y ya solo tenemos que inventar cuando se hacen las cosas. Ahora, no me opongo para nada a toda la preparación que pueda hacer el actor personalmente o conmigo, si me lo pide. Yo en ese caso estoy ahí, pero en mi caso no tengo esa necesidad de hablar del personaje con él, porque para mí ya él es el personaje. Porque claro, yo estoy mucho en mi fantasía y entre más me hable él del personaje, menos lo voy a escuchar de alguna manera, porque esto neutraliza un poco toda esta alquimia que yo estoy buscando en el momento que se fabrican las cosas. Alors c'est un peu contradictoire avec le principe même d'un film. Esto es un poco contradictorio con los principios mismos de la película, que es el arte más caro, porque requiere muchos medios y on se doit d'avoir du talent sur. Porque hay que tener talento con horarios fijos. No es como un pintor o un músico que se pone al piano cuando lo siente. No, aquí uno tiene que ir y punto. Y tiene que hacerlo todas las semanas. Uno tiene que hacer creer a los demás que uno tiene talento, pero no es cierto. Bueno, no sé si no es si esto sería verdad para los otros cineastas, pero eso es lo que yo hago. Y lo que me interesa es no siempre forzosamente racionalizar, sino tenerle confianza a lo que se produce cuando hacemos las cosas juntos. Entonces trato de estar muy atento a lo que proponen los actores Et puis d'être connecté au moment où on fabrique ensemble. C'est y ça qui me semble. conectarme en el momento en el que trabajamos juntos. Eso es lo que me parece más apropiado, pero eso es para mí. Estoy hablando de mí. Gracias. Luisa del medio Silver Geek. Imagino que es un medio Luisa de Silver Geek, un média numérique, je pense, demande quelle est la signification de ce 28e tour de cinéma français pour vous. Qu'est-ce que cela vous fait que le film soit présent dans le tour qui arrive dans notre pays? Là, tu m'as posé la question. Ay, pardon. Ángela, no sé si se salieron del Sí, canal. perdón, ya se lo traduzco ahora. L'option interprétation, elle est là ou pas? Bon, sinon je traduis, hein.
Que signifie pour vous d'avoir votre film faire partie du tour des ciné françaises de ce festival français, mais au Mexique? Ya se lo traduje. Ah, perfecto, perfecto. Gracias, gracias, gracias. Non, bah c'est par rapport à la tour. Non, non, je dis pas ça. Non, non, c'est toujours très très agréable de Bueno, savoir que pues le film va siempre être es muy agradable saber que la película va a ser vista en un territorio tan lejano, que haya gente que se interese en el cine francés, en esta temática, es algo muy agradable. curieux de savoir comment le film va Y être pues reçu. me siento curioso de saber cómo va a ser recibida la película. J'ai fait une petite confusion, mais c'est vrai que la tour, on m'avait dit que la tour avait eu un écho très très étonnant au Pérou notamment. Hmm. Oui, c'est ça. Vous faites bien de me ramener là-dessus, oui. Ouais. Oui. Bah, je crois que j'ai répondu. Je crois que j'ai répondu. Espero haber respondido a la pregunta. Perfecto, muchísimas gracias. Si no tenemos más preguntas de la prensa, a mí me gustaría preguntarte acerca del personaje de ella, de Rita, ¿no? Quien está como pues pasando por toda la parte ahora sí que física, ¿no? De esta historia y cuya vida se ve impactada pues a ese nivel y está en este conflicto en el que pues, por un lado tiene como esta vínculo biológico un poquito con el bebé que está por nacer, pero al mismo tiempo no, entonces está como en este limbo un poquito gris y pues bueno, ese creo que me parece uno de los personajes, bueno, el personaje más interesante de la película. Mhm. Oui, oui, mais je suis toujours, moi aussi très. Sí, a mí también. Me intriga muchísimo Démuni face au y personnage me siento desamparado ante ante los personajes femeninos, porque para mí son los más misteriosos. Es de hecho por esta razón que escojo a menudo heroínas, porque me gusta ser guiado y un poco transportado, porque claro, yo estoy ahí con mi cerebro de cineasta y, immédiatement à la y problématique. no forzosamente me conecto de inmediato con la problemática femenina. Entonces, bueno, y además esta actriz me gusta. em, Es una actriz muy instintiva y al mismo tiempo muy tónica, muy a flor de piel. Ces acteurs qui Me gustan también esos actores que no racionalizan forzosamente, sino que están en una inmediatez. Yo creo que este papel se prestaba para ella, está al mismo tiempo en la emoción, la rabia, con una especie de proximidad. Lucchini. Y me parece que hizo un buen tándem con Lucchini. Sí, completamente de acuerdo. Creo que se complementan bien las actuaciones, los personajes, ¿no? Contrastan bien, incluso físicamente, como que el contraste, ¿no? Una persona joven, en bikini, además con la barba, que se ve un poco más, pues más grande, ¿no? Sí, yo también estoy de acuerdo. Hacen un bonito contraste y funcionan en pantalla. Em, y quiero abrir el micrófono entonces a nuestros compañeros de prensa si alguien tiene alguna otra pregunta o algún comentario antes de pasar al saludo. No, entonces pues bueno, le quiero pedir a Guillaume si nos puede grabar un saludo para el público del Tour de Cine Francés, invitándolos pues a ver la película La Pequeña en salas de cine. Eh bien, écoutez, je suis très heureux que le public mexicain découvre La Petite. Pues me siento muy feliz de que el público mexicano descubra La Pequeña. Les deseo que disfruten la película y que les guste recorrer
la trayectoria de este hombre que tiene que enfrentar a sus demonios para lograr vivir su duelo y prolongar la vida de su hija a través de esta niña. Muchas gracias por su tiempo, Guillaume. Pues eso es todo. Muchísimas gracias. Bonne soirée à vous. Vous vouliez autre chose? Non, ça va. Bah oui. Bien. Merci. Ok. Merci à vous. Y bueno, amigos, ya estamos llegando al final de esta primera parte de esta gran cobertura por parte de Grupo Medios Mendoza referente al Tour de Cine Francés en este año 2024. A nombre de Mauricio Mendoza, a nombre de todo el grupo de producción, muchas gracias y hasta la próxima. ¡Vámonos! Este fue tu programa Impulso Artesanal. Los esperamos en el siguiente emisión en línea.